Saludos, iglesia. Estamos transmitiendo en este día desde la ciudad de Montería. Montería es la capital ganadera de Colombia y específicamente estamos en el parque que se llama La Ronda del Sinú. Es un majestuoso lugar lleno de vegetación, lleno de mucha fauna. Usted tiene que venir a visitarlo y conocerlo. Hemos estado estudiando en semanas anteriores acerca de lo que es el descanso, cómo experimentar descanso. Vimos cómo experimentar descanso con los hijos, cómo experimentar descanso en el matrimonio y cómo experimentar descanso en la soltería. Pues bien, esta semana nuestro tema se llama Descanso en la adversidad como hijos de Dios. Y quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué te está preocupando? ¿Qué adversidad estás atravesando para que no puedas aprovechar esos pastos delicados que nuestro pastor por excelencia ha cultivado, ha regado, ha alimentado precisamente y los ha puesto al alcance de tu mano para que tú los disfrutes? ¿Qué te está preocupando? ¿Cuál es la adversidad que en esta mañana estás atravesando? Quiero definir los términos que en este día precisamente vamos a estudiar. Descanso, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que es el reposo, es la quietud, es la pausa que se hace en medio de una actividad. Ese es el descanso. La Biblia también lo registra como paz, tranquilidad, ¿sí? Y ese descanso trae unos beneficios. Por ejemplo, alivia la fatiga, ¿sí? Nos alivia de las dolencias físicas que produce una actividad, la que sea que tú estés desarrollando. Y también alivia la fatiga moral. Esa fatiga es la fatiga del alma. Adversidad es una situación contraria a lo que nosotros esperaríamos, ¿sí? De hecho, por lo demás, difícil, infortunada, que en algunas veces nos suceden precisamente, no las esperamos, pero nos suceden. A mí me han pasado adversidades, muchas adversidades, ¿sí? Y bueno, todas esas adversidades me han servido a mí para crecer, para madurar, precisamente. Entonces, la adversidad, así como el descanso trae beneficios, la adversidad trae perjuicios. Entonces, la Biblia, la Reina Valera, versión 1960, nos encontramos mejor que la palabra descanso aparece 24 veces en toda la Biblia. Luego entendemos que Dios pensó en ti, pensó en mí y nos dio un descanso para cada hora del día y de la noche. Quiero traer una ilustración relacionada precisamente que nos enseña que en el mundo hay dos criaturas vivientes que no saben cómo descansar. La primera de ellas, precisamente, somos los seres humanos. Y los segundos son lentos, son lanudos, son torpes y son miopes, ¿ya? Y me refiero precisamente a las ovejas. Una oveja, si su pastor no está cerca de ella no está tranquila, no descansa. Y lo más tenaz es que en la Biblia nos dice que nosotros somos ovejas de su prado, ¿ya? Y Dios precisamente a nosotros nos compara con las ovejas, ¿ya? En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesucristo dice: mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y él precisamente no se estaba refiriendo a unas ovejas de 4 patas, sino se está refiriendo precisamente a nosotros. A nosotros la paz no nos conecta con el pastor, sino con la preocupación, con las circunstancias. Esta es la razón por la cual el estrés está catalogado la enfermedad del siglo XXI. Nosotros engrandecemos, somos demasiado extremistas con relación a las circunstancias, a las adversidades. Usted magnificamos la situación, ¿sí?, al tamaño de engrandecer más el problema, ¿sí?, al punto de darle mayor atención al asunto que precisamente a lo que nos dice el pastor. Las preocupaciones dividen nuestra mente. La preocupación no mata, pero genera, causa enfermedades. Y estas enfermedades sí pueden matar el cuerpo. Clínica y científicamente está comprobado que la preocupación produce problemas gástricos, arritmias cardíacas, deficiencias renales, problemas, cefaleas, gastritis, problemas de neurosis. Además de eso, la psoriasis también la puede producir precisamente la preocupación. Quiero darte 3 puntos elementales, básicos, de cómo un cristiano debe afrontar la adversidad. Y para ello, yo quiero que nos situemos en la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 15 y 16. Vamos a encontrar lo que te dice precisamente el apóstol Pablo relacionado con quién es o qué debes hacer. Dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Y dice el 16, acércate. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar, óyeme bien, hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ese sumo sacerdote está ahí, muy cerca a ti, muy cerca a ti. Y te dice, acércate, confiadamente. Y te dice, primer punto, te voy a dar 3 puntos básicos que debes tener en cuenta, ¿sí?, cuando tienes una adversidad. Porque es allí donde esto funciona, donde la palabra de Dios funciona. Ya, en primer lugar, ojo, dice el libro de Mateo, capítulo 11, el verso 28, te dice lo siguiente. El Señor Jesucristo te dice, Él mismo nos dio esta enseñanza, dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados. Ponle tu necesidad, ponle tu adversidad. Yo no sé si tú estás endeudado, abandonado, traicionado, robado, engañado, desahuciado, arruinado, puede ser golpeado, perseguido, difamado o enfermo, que yo te haré descansar. Eso dice el Señor. Primer punto entonces, recuérdalo muy bien, venid a mí. Eso te dice el Señor Jesucristo. Nada. El segundo punto dice es nada, ni nadie es más grande que Dios. Mira lo que dice Juan en el capítulo 16, versículo 33. Ya, yo quiero que lo busquemos. Búscalo ahí en tu Biblia, sitúalo. Evangelio de Juan, precisamente, capítulo 16. Y el Señor Jesucristo, Él mismo, nos dice lo siguiente. Estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz.
en el mundo, alrededor en el cual tú estás, la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción, pero Él te dice, confiad, confía por favor, yo he vencido al mundo. Entonces, iglesia, estamos con el que es sencillo, elemental, y ese está de nuestro lado. Él venció al mundo. Eso te dice Él en su palabra. Punto número 3. Mire, y este sencillamente es un oasis para el alma. Quiero que nos situemos en el Salmo 23. Vayamos al Salmo 23 y mira lo que Dios dice. Qué espectáculo de desafío que Dios te hace justamente en este salmo. Mira, dice el versículo 1, y con ello, créeme que esto es un oasis para el alma, ¿sí? Es precisamente el antídoto para todas las adversidades. Este salmo es el antídoto. Si la Biblia fuera un cuerpo, yo te diría que el Salmo 23 es el corazón de la Biblia. Sí, es el corazón de la Biblia. Porque es una pradera para el alma, en la cual tú puedes, óyeme bien, obtener. Yo me puse a estudiar versículo por versículo y encontré 10 beneficios. ¿Sí? Porque mira cómo empieza rompiendo la lectura de ese salmo. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso dice el versículo. Mira, en cada uno de los 6 versículos que tiene, tú vas a encontrar, ojo, sustento, descanso, vas a encontrar restauración, vas a encontrar restauración para el alma, precisamente. Vas a encontrar dirección, vas a encontrar protección, vas a encontrar disciplina, vas a encontrar comunión con Él, unción, vas a encontrar el favor de Dios y vas a encontrar la permanencia. Eso es precisamente lo que dice el gran y maravilloso príncipe de los pastores. En conclusión, entonces, podríamos recapitular un poquito. El primer punto, dice el Señor, ven a mí, que yo te haré descansar. En segundo lugar, ojo, en segundo lugar, dice precisamente, confiar. Ninguna cosa es más grande que yo, ¿sí? Y en tercer lugar, Jehová es mi pastor. Esto lo dijo un hombre que fue el segundo rey de Israel. Un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Él dijo eso, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por favor, apréndetelo. Mira, toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y desde Mateo hasta el Apocalipsis, el mensaje es uno solo. Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el deseado de las naciones, etc. Son muchos los calificativos que la Biblia usa precisamente refiriéndose al Señor Jesucristo. Este emblemático personaje fue, óyeme bien, fue tan parecido a nosotros, ¿sí? Fue tan diferente, pero al mismo tiempo tan parecido a nosotros, ¿sí? Porque, ojo, una sola invitación suya fue suficiente para que 12 personas dejaran familia, dejaran trabajo y lo siguieran. ¿Ya? Lo más sorprendente, ¿sí? Es precisamente que ese Jesús era igual en muchos aspectos a nosotros. Le daba hambre, por ejemplo, como a nosotros, ¿sí? Necesitaba y necesitó de amigos, como también nosotros lo hemos necesitado. Sintió cansancio, como muchas veces tú y yo lo hemos sentido.
se enojó, ¿sí? Se sintió defraudado, traicionado, como tal vez tú y yo también nos ha sucedido, ¿sí? Esta es la razón por la que Él nos puede entender cabalmente y precisamente compartir nuestras alegrías, nuestros pesares, y también entiende que las adversidades también nos golpean, ¿ya? Él pasó por muchas circunstancias, por muchos momentos difíciles, y te voy a relatar uno específicamente, uno que ocurrió en la Biblia, en el libro de Mateo. Yo quiero que ya para terminar nos encontremos o vayamos al libro de Mateo. En el capítulo 8, versículo 23 al 26, es una de esas historias apasionantes que precisamente nos dejan muchas veces estupefactos con respecto a lo que leemos. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo venía, te voy a parafrasear un poco, te dejo la cita para que la leas. Él venía de un día de trabajo monumental. Seguramente había estado predicando, seguramente había estado sanando, liberando a muchos enfermos, y precisamente ese personaje llegó el momento en las horas de la tarde en que él dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, ¿sí? Al otro lado del lago de Galilea. Y se subió, dice la Biblia, que se subió así como estaba, se subió con sus discípulos y se fue. El hombre estaba tan cansado que fue a la popa y se durmió en un cabezal. Dice la Biblia, se durmió en un cabezal. Luego, después de ya en medio de la travesía, se levantó una tormenta tan grande que dice la Biblia que se anegaba, la embarcación se anegaba, pero él estaba durmiendo. Él estaba durmiendo en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad. Y claro, los discípulos fueron corriendo a decirle: Señor, ¿no te da temor que nosotros vamos a perecer? Y dice la Biblia que él se levantó, reprendió a la tormenta y se hizo una bonanza, una calma, ¿sí? Entonces, enseñanza que nos deja ese pasaje. Hombre, sencillamente, cuando hay adversidad, lo que nosotros debemos hacer no es salir corriendo o empezar a gestionar, a hacer cosas por nuestro propio medio. No, Él quiere que te voltees, que mires a la cruz, que Él está abierto de brazos, ¿sí? Grábate esa imagen. Allí, en esa cruz, Él precisamente te dice: ven a mí, ven a mí. Ninguna circunstancia es más grande que yo. Por eso, confía, confía. Entonces, en esa adversidad que tú estás atravesando, y para las próximas que te vengan, porque créeme, nosotros como cristianos nunca vamos a dejar de tener dificultades. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Precisamente, estamos en medio de circunstancias complicadas, difíciles, ¿sí? Entonces, en ese caso, porque yo sé que en estos momentos estás atravesando una y van a llegar más de una, ¿sí? Porque esto es como en la cola que uno hace para ir a pagar un recibo al banco, qué sé yo, ¿sí? Está atendiendo una persona, pero hay 50 en la cola. Así son las adversidades y las dificultades para nosotros los cristianos. Entonces, Él te dice: ven a mí, no temas. Yo he vencido al mundo. Y apréndete, vuelvo y te repito, apréndete de memoria el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Léelo, créeme, léelo tantas veces como sea necesario hasta que te lo aprendas. Porque es que cuando tú te lo aprendas, vas a tener el arma contundente como tú afrontar las adversidades. Y acuérdate, la enseñanza del Señor Jesucristo es muy sencilla. Él te dice, el mensaje que nos transmite, ¿cierto? Que frente a las adversidades, bueno, Él se durmió frente a la adversidad.
tú no te vas a dormir, pero sí vas a utilizar este método, ¿sí? Este método que nos lo enseña el Señor Jesucristo. Él te dice, ven a mí, ¿sí? Ven a mí, si estás trabajado, cargado, o lo que sea, ya, que yo te haré descansar, ya. Más aún, el Salmo, Juan, el capítulo 16, versículo 33, ¿sí? Es muy contundente también cuando Él te dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, por favor, confía que yo he vencido al mundo. Gracias por haberse conectado y por estar allí tomando nota acerca de cómo hallar descanso precisamente en cada una de estas circunstancias, ¿sí?, que afrontas todos los días, porque muchas aflicciones vamos a tener todos los días, adversidades, pero confiad, te dice el Señor, yo he vencido al mundo. Les esperamos en nuestra próxima conexión para que tengas precisamente un espectacular encuentro con Jesús. Recuerda, son 24 veces que aparece la palabra descanso en la Biblia, en la versión Reina Valera 1960, es un descanso para cada hora del día y de la noche. Muchas gracias.